el Señor derribando altares de maldad. ¿Cuántos están conectados? El Señor está derribando altares de maldad. Y en verdad la palabra que imparte este día es una palabra como las que ha traído domingo tras domingo. Hoy es nuestro tercer domingo. Este es un tiempo de la verdad, ¿sí? Y el Señor está revelando sus secretos, sus tesoros, sus secretos muy guardados y sus tesoros ocultos, para que no seamos más engañados por las tinieblas disfrazadas de luz. Acompáñenme al primer libro de Samuel, y venga conmigo al capítulo 30. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 8 en la traducción lenguaje actual. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Siclag le habían prendido fuego y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Versículo 6. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech: tráeme tu chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, versículo 8, David consultó a Dios: ¿debo perseguir a esos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Dios respondió, léalo fuerte: persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. Amén. Señor, gracias. Gracias por el refrigerio de tu palabra. Vemos al rey David, ¿no? Un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. Y quiero ampliarle un poquito el contexto. David estaba siendo perseguido ¿por quién? Por Saúl. ¿Cuántos conocen la historia del rey David? El Señor rechaza a Saúl, nombra a David rey, pero lo nombra ¿cómo? En secreto, no en público, no le da el honor, ¿sí? El pueblo lo sabía, pero Saúl seguía siendo rey y David le toca huir. Y en una de esas huidas son 14 años huyendo, siendo rey. Siendo rey, duró 14 años huyendo por los montes de Saúl, ¿verdad? Y en una de esas es tan fuerte el ataque de Saúl contra David que tuvo que irse a vivir al pueblo de los filisteos y se hizo pasar como enemigo de Israel, y allí se le une a uno de los reyes de los filisteos, y él le decía que salía a atacar a Israel, pero mentira, él iba y atacaba a los filisteos. En una de esas salidas, David está cumpliendo con su función. David le está sirviendo al Señor, pero en secreto, ¿cierto? David está cumpliendo su diario vivir, así como usted y yo lo cumplimos día a día, semana a semana. Salimos a trabajar, salimos a convivir, a compartir, estamos en familia. Bueno, ese diario vivir que todos tenemos. Y mientras cumplía con su responsabilidad, dice que los amalecitas vinieron y atacaron sus mujeres, sus hijos, y los llevaron cautivos. Cuidado con lo que voy a decir. ¿Los llevaron qué? No los mataron. ¿Sí? No los mataron. Yo sé que usted va a decir: no, qué fuerte la muerte de un hijo.
Pero yo le pregunto, ¿qué será más fuerte? ¿Saber que el hijo va a la presencia de Dios o día a día ver a tus hijos, a tu casa cautivos? ¿Qué será más fuerte? Ok, deja eso ahí. Los llevaron cautivos a las mujeres, a los hijos. Versículo 6, ¿sí? Dice que cuando ellos volvieron y se dieron cuenta que habían quemado el pueblo donde estaba David y su ejército, sus 400 hombres, se habían llevado a sus mujeres y sus niños, y dice que el ejército de David quiso apedrear a David, pues lo culpaban de qué, de que él era el responsable. Hombre, es duro, ¿no? Ellos están cumpliendo con una función y cuando vuelven, su familia, su esposa, sus hijos, sus bienes, sus propiedades han sido quitadas. Todo el ejército se volcó contra David cuando vieron esa realidad. Pero dice la palabra de Dios, léalo en la última parte, sin embargo, diga sin embargo, diga sin embargo. Esto es lo que muchos necesitamos hablar. Dice, David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que se animó. La confianza en el Señor trae nuevas fuerzas. Cuidado con esto, por favor, entre en el contexto de esta realidad. Vienen de combatir contra el pueblo enemigo de Dios, vencen a ese pueblo y se encuentran ante una realidad trágica, catastrófica. Se llevaron sus esposas, sus hijos, están cautivos, se les robaron todo, ¿sí? Y dice que David, sin embargo, confiaba. Por eso Dios lo amaba tanto. Pon cuidado. En la época de la ley era necesario cumplir con algo. En la época de la gracia, lo primero, lo único y lo último que tenemos que hacer es confiar. Así sea un tema tuyo, de tu debilidad, de tu pecado, de tu pasado o de tu familia, de tu trabajo, el Señor te está diciendo, solo confía. ¿Por qué? Porque cuando Él habló la palabra, dice, yo sé que Dios me va a ayudar. ¿Te puedes imaginar todo su ejército contra Él? Y ya no encontró la comidita que le preparaba la esposa, ni sus hijos, ni nada. Tiene todo en contra, todo en contra. Pero dentro de él sale una voz de ¿qué? De confianza. Mira, hay momentos no. Nosotros debemos a diario ministrarnos a nosotros mismos. Pero la confianza verdadera está dentro de ti. Tú decides, estando todo caído, darte más duro y caerte con lo caído, o simplemente decir, Señor, yo determino creer y confiar en ti. Y es lo que dice el rey David, ¿verdad? Versículo 7, Dianita. Dice, y le dijo al sacerdote Abiatar, recordemos que en el antiguo pacto solo los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y el pueblo. Y le dijo, tráeme tu chaleco sacerdotal. ¿Se acuerdan del efod? ¿Qué había en el efod? El urín y el tumín. Las dos piedras. Señor, ¿voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Verdad? Pero aquí hay algo importante. Voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. A ver, perdón. David, que sabe que Dios lo respalda. David sabe que es un guerrero que derrotó a Goliat, que le entregó un ejército de personas con un contexto de habitantes de calle, los que ya no servían para nada, y que Dios le dio el liderazgo para levantarlo. Mira lo que dice él. Él no salió corriendo a querer hacer las cosas como a él le parecían. Él dijo, voy a consultar a Dios. Voy a preguntarle a Dios, ¿debo ir o no debo ir? ¿Sí?
versículo 8, ok. A ver, aquí que es importante, David busca la presencia de Dios. Yo te pregunto, el Espíritu te pregunta, ¿estás buscando mi presencia? Este es un momento de transición, iglesia. Diga conmigo, transición. Estamos pasando de un lado a otro. Estamos siendo transicionados en áreas específicas de nuestra vida. Y eso quiere decir que muchos de nosotros estamos pasando por momentos durísimos, difíciles, en lo personal, en lo familiar, ¿verdad? Pero como lo decía ayer Pablo, qué fácil es usted alabar a Dios y brincar y danzar cuando todo está ¿qué? A favor. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque ahí donde estás, simplemente Dios te está diciendo, quiero que me alabes. Lo decía a través del siervo Juan. Y ayer en toda la tarde fue la administración del Señor. Alábame, alábame, alábame. Confía en mí, confía en mí. ¿Sí? Y dice que él consultó a Dios. Y qué lindo, le dijo, ¿debo perseguir esos bandidos? Y si los persigo, ¿los alcanzaré? Y Dios que respondió, dijo, persíguelos, porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. Estamos en el contexto de quién estamos hablando hoy. ¿Cuál es ese quinto altar de maldad que hoy el Señor derriba? Estamos hablando de los amalecitas, el pueblo de Amalec. ¿Quiénes son los amalecitas? Póngale cuidado. Provienen de Amalec. Amalec es hijo de Elifaz. Y Elifaz fue el primogénito de Esaú con Timna, una concubina. ¿Quién era Esaú? ¿El hermano de quién? De Jacob. ¿Y Jacob qué le hizo a Esaú? Le robó la primogenitura, le usurpó la bendición y salió corriendo. Y Esaú quedó amargado. Por eso, de una manera rebelde, fue y se buscó casarse con mujeres que impías, que no era agradable a Dios. El papá le dijo, pero Esaú, ¿cómo vas a hacer eso? No, no, nada, yo aquí no tengo nada que hacer. Y con una concubina, el primogénito, Elifaz, ¿sí? Nace Amalec. Es nieto de Esaú, bisnieto de Isaac, tataranieto de Abraham. Tataranieto de Abraham. Entonces, cuidado, entra en contexto, muy atento, ¿sí? Ellos son un pueblo que se levanta paralelo al pueblo de Dios. Entonces es un pueblo familiar. Amalec es parte de la familia, pero en su corazón hay algo que no viene de Dios. Vamos a entrar en contexto. Acompáñeme en Reina Valera, por favor. Reina Valera, al libro del Éxodo. Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Y dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara de Dios es autoridad. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra muchas veces? Subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. ¿Sí? Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. El levantar las manos es sinónimo de ¿qué? Alabanza y rendición. Cuando una autoridad le dice a un ladrón que va corriendo, ¿qué le dice? Alto, alce las manos o disparo. Y cuando él alza las manos, ¿qué dice? Me rindo, no me mate. Cuando tú alzas las manos y alabas a Dios, tú le estás diciendo, Señor, me rindo, que mi pecado no me mate.
Me rindo, que mi pecado no me mate. Me rindo, que mi terquedad no me mate. Me rindo, que mi debilidad no me mate. Me rindo, Señor, que mi pasado no me mate. ¿Verdad? Ok. Y dice que las manos de Moisés se cansaban. Diga, es natural cansarse. Dígale, es parte de la vida cansarse. ¿Por qué no piensas en qué estás cansado ahorita? ¿De qué estás cansado? ¿Qué provoca ese cansancio? ¿Qué lo provoca? Trabajo, problemas, estrés. Lo que le quiero compartir hoy de parte de Dios es muy profundo y es una impartición de liberación totalmente plena de parte del Padre. Y dice que él se cansaba por lo que tomaron una piedra. Piedra es roca, sinónimo de ¿quién? Jesucristo. En el antiguo lo pararon en la palabra. Lo pararon en la palabra. Y aún así la pusieron debajo de él y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y el Señor dijo a Moisés, cuidado lo que le dice: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre Jehová Nisi. Ahí está, míralo. El Señor es nuestra bandera. El Señor es quien me defiende. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor. ¿Contra quién se levantó Amalek? Contra el trono del Señor, no contra el pueblo, contra la presencia de Dios. El Señor tendrá guerra con Amalek. ¿Cuándo? Cuidado con esta palabra que está diciendo ahí el Señor. Al día de hoy, Amalek aún existe. Es un espíritu que nos ha llevado a nosotros a levantar un altar de maldad. Un espíritu oculto, disfrazado de qué manera, de luz. Primera característica de ese espíritu. ¿Cuál es la primera característica de ese espíritu? Cuidado, es que familiar. Diga conmigo, familia. Diga, familia. Ok. Entonces, vemos varias situaciones específicas. Las manos levantadas siempre de Moisés. Se cansó y vino a la palabra. Estando en la palabra se cansó, pero hubo un Hur y un Aarón que le levantaron. Sí, palabra de ánimo, palabra de motivación. Sí, palabra de exhortación. Exhortar es motivar de una manera fuerte, de una manera anímica. Y eso lo necesitamos todos. Muchas veces va a ser meterse el bolsillo a la mano y decirle: toma, no te preocupes. Otras veces va a ser: ven, quédate en mi casa, ven, hagamos esto, ven, yo te acompaño, ven, yo lo hago por ti. Todo lo necesitamos en algún momento. ¿Estamos acá, iglesia? Diga: Dios me necesita para levantar las manos del que está cansado. Diga: Dios me necesita para levantar las manos del que está cansado. Y ahora también diga: Señor, yo necesito que levantes mis manos. ¿Qué significa levantar las manos, iglesia? Darle gracias por lo que se está viviendo, sea lo que sea. No tenemos permiso de nada más. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. Gracias por lo que estoy enfrentando. Aleluya. Vemos que Moisés está rendido ante Dios. Moisés confía y cree, por eso le alaba. La alabanza continúa. ¿Cómo dice el Salmo 34:1? Bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará ¿qué? Ok, pero aquí hay algo importante. ¿Quién fue el que venció a los amalecitas por todas las generaciones? ¿Moisés? ¿David? No, es Dios quien vence a los amalecitas. ¿Cómo actúa el espíritu amalecita?
Tome nota. ¿Cómo actúa el espíritu amalecita al día de hoy? Porque allá en el versículo 16 del capítulo 17 de Éxodo, vemos que dice que el Señor juró que tendría guerra contra Amalek de generación en generación. Está hoy como espíritu, ¿sí? Y vamos a verlo cómo actúa el espíritu de Amalek. Traducción lenguaje actual, libro de Deuteronomio, capítulo 25. Espero que esté tomando nota, por favor, y esté llenándose de la interpretación de Dios, ¿verdad? 17 al 19 dice así. Moisés también dijo, a ver, Deuteronomio, ya entraron a la tierra prometida y Moisés está recordándole la ley a todo el pueblo. Aquí ya están en la tierra prometida y Moisés les está recordando y les dijo: nunca olviden lo que nos hicieron los del pueblo de Amalek cuando veníamos de Egipto. Cuidado con esto. Antiguo pacto. Hoy al enemigo se le perdona, se le ama, se le bendice y se ora por él. Pero es que aquí estamos hablando es con una atmósfera espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra fuerzas espirituales. Y dice que esa gente, los amalecitas, el espíritu amalecita no tuvo temor de Dios. Al contrario, dígalo duro conmigo, cuando más cansados estábamos, nos atacaron y mataron a los que venían ¿dónde? Atrás, que eran los más débiles. Por lo tanto, recuerden esto: cuando ya estén ustedes en su país y hayan acabado con los enemigos de alrededor, deberán destruir a todos los descendientes de Amalek. ¿Sí? Entonces, el espíritu amalecita atacó al pueblo de Dios por la espalda. Característica número 1. Atacó a los que estaban más cansados de caminar por el desierto. Atacó a los más débiles del pueblo de Dios. Pero vamos a mirar aquí algo: Jacob y Esaú. ¿Cuántos recuerdan que Jacob y Esaú se reconciliaron? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Se reconciliaron. Esaú viene y perdona a Jacob, pero aquí hay un descendiente de Esaú con una concubina, y él llevó la amargura, el odio y la falta de perdón que le había sido transmitida. Amalek era un hombre lleno de amargura y rencor, y él se había propuesto acabar con su familia, el pueblo de Israel. La amargura destruye. Y la amargura en una familia, en un hogar, en un matrimonio, la falta de perdón destruye un hogar. El rencor destruye un hogar totalmente. Y démonos cuenta que estamos hablando de altar de maldad. Y ese espíritu obra a través de las mentes, ¿sí? Entonces, ese odio de Esaú hacia Jacob se transmitió generacionalmente. Hoy día, el espíritu amalecita ataca hogares, familias. Y dentro de esos hogares y familias, tiene sus ojos puestos en dos propósitos específicos: las mujeres y los hijos. Cuidado con lo que le voy a decir. Amalek se levanta contra todo aquel que ha entendido el propósito de Dios. Amalek se levanta contra todo aquel que ha entendido el propósito de Dios. Se lo voy a aterrizar. Usted está con problemas en su casa, su esposo le ha herido, le ha maltratado, pero como usted está como Moisés en la roca alabándolo rendido, llegó a Mateo 5 y allí dice el Señor: la roca en la que tú estás parado, perdona, perdona, perdona. Sí, bendice, ora, hazle el bien. Ahí usted entiende, dice: wow, esto me duele mucho, pero el único camino es perdonar. Ahí entendiste. Ahí empieza a operar el espíritu amalecita.
Cuando tú entiendes el propósito de Dios, el espíritu malicita empieza a operar. ¿Dónde? En tu mente. Porque es espiritual. ¿Pero por qué va a perdonar? ¿Pero por qué? Y mira la manera como ese espíritu nos lleva a levantar altares que encienden un fuego que lo que hace es autodestruirnos. Cuidado con esto. Característica número 1 del espíritu amalecita: se levanta contra los propósitos y diseños que Dios tiene para tu proyecto de vida y tu descendencia. Entonces, ese espíritu amalecita no se levanta contra cualquier arrastrado que no sabe ni para dónde va. Ahora te lo voy a decir. ¿Por qué te ha costado tanto hacer tu árbol de problemas que ni siquiera lo has querido hacer? Porque ese espíritu sabe que ahí tú vas a entender el por qué y el para qué de lo que estás viviendo. Y mire de qué manera viene y te dice: ¿cuál árbol de problemas? Tranquilo. ¿Cuál árbol de objetivos? Usted no tiene que hacer nada. Usted está bien. Y ese espíritu viene a través de ¿quién? De la misma familia. Pone al esposo contra la esposa, a los padres contra los hijos contra los padres, a los hermanos contra los hermanos. Estoy hablando de sangre, de apellido. Coloca argumentos bíblicos, argumentos sociales, argumentos culturales. Coloca toda clase de argumentos, porque ese espíritu, la única función es destruir el propósito que Dios trajo en bendición para tu matrimonio, para tu hogar. Cuidado con esto. ¿Cuántos están acá recibiendo bendición? ¿Cuántos están recibiendo bendición? Esta mañana el pastor Pablo nos ministraba una palabra y decía: seguir a Jesús demanda un sacrificio. Los que somos esposos sabemos el sacrificio tan tremendo de aceptarnos tal y como somos, tolerarnos, soportarnos. Diga conmigo: soportar. Si habla de soportar es porque es un alto nivel. Soportar. Él dijo: resista, soporte, aguante. ¿Y cómo debe estar usted? En la roca y con las manos ¿cómo? Levantadas. Siempre me rindo, Señor, no puedo. Sí, me rindo, Señor. Este matrimonio se ha salido de mis manos, mi hogar se ha salido de mis manos, mis hijos se han salido de mis manos, pero no de las tuyas. Acuérdate lo que dijo David: Señor, mi esposa y mis hijos están cautivos, pero tú ¿qué quieres que haga? ¿Y qué te dijo el Señor? Ve y enfrenta ese espíritu, porque todo lo que tú le entregaste por ignorar el mundo espiritual te será restituido. Diga conmigo: hay restitución al que pelea la batalla. Entonces tenemos que tomar fuerzas, tenemos que retomar, ¿sí? Vamos a seguir mirando la característica de este pueblo amalecita, de este espíritu amalecita. Entonces se levanta contra los propósitos y diseños que Dios tiene para tu proyecto de vida y tu descendencia. Míralo, es un espíritu manipulador que trabaja por la retaguardia. Y cuidado con lo que te voy a decir. Este espíritu quita la pasión por buscar la presencia de Dios. Es un espíritu que te dice: no leas, no ores, no te congregues, no sirvas. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Mire cómo está, mire lo que sucede. ¿Cuál Dios? ¿Cuál nada? Y acuérdate que le está hablando ¿a quién? A los que vienen atrás, a los débiles, a los cargados y trabajados. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Todo el que esté cargado y trabajado, venga a mí, que yo le haré descansar. Mira, este espíritu crea en ti un añublo, una pesadez, para que tú no ores, no medites,
no leas la palabra, no te congregues, pero aquí hay algo importante. Este espíritu te aleja del servicio a la obra de Dios. Te aleja del servicio a la obra de Dios. ¿Eso para qué sirve? ¿Eso para qué? ¿Para qué? Diga, servir demanda un precio muy alto. Dígalo, dígalo. Espero que estés entendiendo que lo que tú estás enfrentando no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu familia. Es un espíritu amalecita que te va a utilizar para destruir toda la familia y tú no te das cuenta. No te das cuenta. ¿Sí? Recuerde que Amalek se levanta contra todo aquel que ha entendido el propósito de Dios. Vamos a ver algo en la generación de Amalek. Amalek es hijo de Elifaz, que se casó con Timna. La madre de Amalek se llama Timna, Timna, y ella es una concubina de Elifaz, hijo de Saúl, que traduce Timna en el griego, la importancia del nombre que le colocamos a nuestros hijos. La importancia del nombre, el nombre determina visión, propósito, identidad. Hay personas que se rebuscan nombres por allá que ni saben qué es. Yo no sé con qué propósito. El nombre demanda visión y misión aquí en la tierra. Y Timna dice: renegar, oponer, resistir, frenar lo que mi familia quiere hacer. Y tú no lo sabes. Ese espíritu disfrazado de tinieblas, de luz, y que son tinieblas, te hace ver como que tú no has hecho nada. Porque utilizas a las personas que están como heridas, débiles y cansadas de los errores de la familia. ¿A quién utiliza? Al que está cansado de la bendición que Dios le dio y se llama familia. Y viene y te llena de argumentos. Y viene y te llena de una cantidad de ideas. Porque en verdad estás débil, cansado, agotado. Estás que tiras la toalla. Y es un espíritu inmundo. Y acuérdate que ese espíritu no tiene compasión de nada. No tiene compasión de nada. Mira cómo más actúa este espíritu. Muy atento, mira. Amalek, cuidado con esto, es el fruto de una relación ilegítima. Hace 1 o 2 semanas el Señor habló aquí a los jóvenes: quiero que me legalicen su relación. Quiero que me legalicen su relación. ¿Tú sabes por qué hay tanta situación? Lo legal no es una ceremonia. Lo legal es lo que sucede cuando un novio y una novia dicen: oye, a ver, un novio y una novia que entendieron, no es: ay, yo quiero vestido rosado y yo quiero que sea un monte verde lleno de flores. No, eso es basura. Gloria a Dios por los que pueden celebrar eso sin endeudarse. Pero qué lindo cuando dicen: yo quiero que tú y yo honremos al Señor hasta el final. Legalicemos nuestra relación. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, ya esa relación pasó y no era el diseño de Dios. Y cada uno lo sabe. Pero si tú estás seguro que esta relación viene de Dios, ¿por qué le sigues dejando puertas abiertas a Amalek? Por eso cada vez está más fuerte la situación en tu matrimonio, en tu hogar, en tu noviazgo. Y como hay una ligadura sexual, y lo sexual ata lo espiritual, lo emocional, lo afectivo, lo almático, aunque quisieran separarse, se hacen daño, y por el daño que se hacen duran un tiempo ahí. No quiero más de ti, no quiero más de ti. Pero esa ligadura es tremenda y vuelven otra vez. Pero ya eso sabe a cacho. Y lo único que legaliza una relación es que
rendirnos ante Dios. El espíritu, el alma y el cuerpo. Pero nosotros unimos primero el alma, que son las emociones y sentimientos, luego el cuerpo y el espíritu por ningún lado. Porque el espíritu es lo que nos hace uno. La restauración no es en la carne ni en el alma. Las consejerías del día de hoy están centradas es a darle alivio al alma, al pensamiento. Tranquilo, soporte, hasta que el espíritu no sea vivificado. Tu relación no va a ser restaurada, porque la restauración es espiritual, no almática, no corporal. No es de que trátame bonito, que tráeme rosas. Oye, trata bonito a tu cónyuge, tráele rosas, ¿sí? Sácala a cenar, como dice la canción, de todo eso, ¿verdad? Pero hasta que el espíritu no los una, no hay nada que hacer. Entonces, una pareja, ¿por qué no celebra una ceremonia matrimonial? Porque adentro el espíritu dice, da testimonio, dice: tú todavía no eres uno con el Padre. Y lo que quieres es llenar un vacío almático, carnal, afectivo, de palabras bonitas, siendo el uno contra el otro. ¿Cuántos están acá? Diga: es hora de poner orden en la casa. Dígalo. Dígalo, por favor. Diga: es orden de poner orden en la casa. Yo solo soy un mensajero. Yo doy la palabra, usted verá cómo la recibe, cómo la cree y cómo se deja guiar para obedecerla. ¿Sí? Entonces, Amalek es el fruto de una relación ilegítima. Cuidado con lo que le voy a decir. ¿Por qué el Señor se levantó tan fuerte contra los amalecitas? Porque los amalecitas fueron el primer pueblo cananeo de la tierra prometida que atacó a Israel después de que ellos salieron de Egipto. Los que han leído la Biblia saben que el pueblo de Israel no era guerrero, ellos eran campesinos, ellos eran gente pacífica, gente miedosa. Y la primera batalla fue contra ellos. Y como los otros sí conocían la estrategia de guerra convencional, se dieron cuenta que eran unos campesinos. ¿Y qué hicieron? Desde una montaña miraron y dijeron: mire esa esposa cómo está, mire ese esposo, mire esos hijos cómo piensan, mire todo lo que está sucediendo en esa mente. Están débiles, están cansados, están agotados. Y viene el espíritu amalecita con toda. Te propone situaciones específicas para que busquemos respuesta y solución en el pecado, para que el alma se sienta satisfecha, pero cada vez más hundida. ¿Sí? Ahora, este espíritu amalecita, cuidado, siempre ataca por sorpresa. Son las situaciones inesperadas. Pero yo no me esperaba esto, amor. Pero sucedió. Diga conmigo: sucedió. Diga: sucedió. No es lo que haya sucedido, es cómo lo vas a enfrentar. ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo lo quieres enfrentar? ¿Sí? Mira qué más hace este espíritu. Ataca por detrás, nunca de frente. ¿Cómo ataca por detrás? Nunca de frente. ¿Siembra qué? Chisme, discordia y división. En un hogar, cuando los hijos se parcializan con el papá o con la mamá, Amalek acaba con ese hogar. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Una casa dividida no prevalecerá. Después de que los hijos se parcialicen con papá o con mamá, o los padres se inclinen a uno o a otro, ahí está el espíritu amalecita. Es que este es mejor, es que este es peor, es que este y este y esta y este y este. Amalek. Amalek, eso no es emocional ni sentimental ni afectivo. Es el espíritu amalecita que viene a destruir hogares. ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cuántos están recibiendo impartición de Dios? Ok, Amalek conoce y ataca tus debilidades, porque está en el hombre viejo. Él sabe con qué mirada la otra persona te explota. Él sabe cuál es la actitud con la que la otra persona te mueve el piso. Y a la otra persona la manipula, le mueve el piso y lo lleva a ponerlo en contra de ti y a ti en contra de él. Y luego va y se mete con los hijos, le dicen: mire, y cuando tú menos piensas,
ese hogar está caído. ¿Cuántos pueden darle un gloria a Dios al Señor? ¿Cuál es el secreto? Levante sus manos. ¿Cuál es el secreto? Ok, pero ¿qué significa levantar las manos? Dos cosas. Me rindo y te alabo. ¿Qué es alabar? Creo y confío. Pero cuidado, tú sabes cómo viene ese creo y confío cuando aún toda tu familia alrededor te está maldiciendo, deseando la muerte, murmurando y diciendo lo que sea. Estás en el mejor lugar delante de la presencia de Dios. Si es que eres un hijo de Dios. Si es que eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, recobra tu identidad, recobra tu valor, recobra tu carácter. Humillémonos delante de Dios. No más división en los hogares. Ahora se mueven los hogares, se mueven las congregaciones, se mueven las empresas. Mire la característica de este espíritu tan inmundo. Se mueve en todo lugar. ¿Sí? Él le decía, conoce y ataca mis debilidades. Ataca a los líderes cansados. Ataca a ese papá que está dándolo todo por traer el pan. Ataca a esa mamá que está dándolo todo. Porque él sabe, el espíritu sabe que en el trabajo le están paliando. Y llega a tener un colchón afectivo en la casa y le están paliando. Voy a hablar una palabra que es muy conocida y fue lo que le hizo Satanás a Eva. Bullying, matoneo. En un hogar debemos respetarnos. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Amalek destruye hogares poniendo a familias a hacerse chistes de alta carga y nivel. Esos chistes no van dentro de una familia, donde pone a uno contra el otro a restregarle los errores, y eso ya se vuelve una constante. Sí, eso se vuelve una estigmatización, y eso no es un chiste, eso no es un juego. Es un espíritu amalecita viniendo contra tu hogar, tu matrimonio, y lo está destruyendo. Y tú no te das cuenta y sigues chanceándote de qué manera, y sigues llevándole la idea, ese pensamiento aquí. Perdón, ahí estás. Ahí estás. Y hoy te dice el Señor, tú decides si me permites sacarte de ahí o te autodestruyes destruyendo tu familia. De ti depende. Ahí ya no, Señor, pero cámbialo, pero no es el otro, es un espíritu. Y entonces, ¿dónde está el altar? Los conceptos y argumentos que todos levantamos y estructuramos acá. ¿Sí? Ahora, y las malas conversaciones, te va a poner a esa consejera, a ese consejero, a ese compinche que te va a meter la estacada, Amalek. Que te va a decir, ¿cómo te va a decir? Haga esto, haga lo otro, no sea pendejo, no sea pendeja, no se deje, no permita más. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, haga lo mismo, libérese. Y ahí ya se entra a otro nivel, un alto nivel de manipulación, a esto de posesión. Ahí es donde vienen los homicidios. Un hombre o una mujer que pierde el control y viene y exaspera a su cónyuge, ¿de qué manera? No es consciente que es un espíritu demoníaco y exaspera a tal punto que la otra persona, que tampoco es consciente, termina como quitándole la vida. Y un hogar, el uno en un cementerio, el otro en una cárcel o en un hospital, y los hijos que no quieren saber nada de ese Dios, siendo que Dios nos habla todo. Dios nos habla todo, iglesia. Veo que la iglesia está muy receptiva. Entonces ataca a los líderes cansados, los padres cansados.
los hijos cansados, pero sobre todo los líderes, el liderazgo, ¿sí? Amalek hoy ataca a las familias y descendencia, crea conflictos, peleas, separación, adulterio, enojo y destrucción familiar. Y yo, para terminar, tengo una tarea para usted, ¿sí? Hoy no tengo orden de ministrar, todavía no, porque la administración va a ser algo muy consciente. Te voy a resumir el mensaje de hoy, míralo. ¿Cómo actúa el espíritu amalicita al día de hoy? Pueblo que ama y la contienda por todo. Es que usted no alcanza, mejor dicho, se sentaron hoy a comerse el arrocito con pollo que quedó hecho desde ayer y colocaron la salsa de tomate y va uno y lo coge y dice, pero que yo primero, es que aquí siempre, aquí, allá, y el otro entonces se mete la abuela, se mete el otro, se mete aquí, se mete allá y Amalek destruyendo tu hogar alrededor de un almuerzo. Segundo, es un espíritu sutil que se levanta contra los propósitos que Dios tiene para tu vida, tu honor y tu descendencia. Quiere dejarte avergonzado, avergonzada. ¿Cuántos se han dado cuenta que usted despierta envidia? Entonces usted no es hijo de Dios. Usted despierta envidia en todo lado. Dios te honra sin que te des cuenta. Y eso le da rabia a los compañeros de trabajo, le da rabia a los vecinos, le da rabia a todo el mundo. ¿Y cuál es la manera de atacarte? Desde adentro. Desde adentro te ataca. ¿Sí? Siguiente. Ataca a los débiles de la fe. Él no va a atacar, él no puede atacar a una persona. A ver, al que está fortalecido en la palabra nos mueve el piso duro. ¿Sí? Dos maneras de movernos el piso. Permitimos el engaño, nos engañamos a nosotros mismos, volvemos a caer y con eso viene y afecta e imparte un espíritu inmundo a toda la familia. O dos, ¿cómo? Con los errores de los demás. La familia no está para mirarse los errores. La familia está para caminar de la mano en medio de los errores. Ahora, si hay fe y si hay palabra, y si usted está en la intimidad, y si usted está en el secreto, pues Dios te va a revelar y Dios te va a fortalecer, mi hermano. Siguiente, ¿sí? Imparte odio y rencor. Uy, no hay cosa peor que una persona rencorosa. Perdón, lo dije mal. No hay cosa peor que una persona que no se ha dado cuenta que el espíritu de Amalek te ha poseído toda tu vida con el rencor. Y lo peor de todo es que te levantas contra Dios a decirle: ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Por qué me diste este esposo? ¿Por qué me diste estos hijos? ¿Por qué me diste este yerno, esta yerna? ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué ese pastor? ¿Por qué el jefe? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor le dice: porque no te has dado cuenta que eres títere de Amalek. Te está destruyendo Amalek. Siguiente, es vengativo. Y mírelo, aparece ahí. ¿Y qué? Rencoroso. Te quieres sacar la piedra del zapato. Porque no hay intimidad con Dios. Si fuésemos a la intimidad con Dios, esto nos es quitado. Esto nos es quitado. ¿Sí? Esto nos es quitado. 6. Ataca el área económica de la familia. Se roba todo el fruto del trabajo. Cuidado con esto, familia. Por eso la gente no tiene tiempo para compartir, para recrearse. Mira, si como esposos no tienen una planeación estratégica en el área financiera para que por lo menos una vez al año se recreen como familia y como esposos, ese hogar va a ser destruido por Amalek. Diga, tiene que haber recreación, dígalo. Diga, tiene que haber recreación, salir de la atmósfera, de las cuatro paredes. Tienes que ir a otro lugar. No alcanza.
Amalek te tiene poseído. No alcanza, Amalek te tiene poseído. Y cuando llega la provisión para que tú salgas, se inventa un chicharrón de esos que parece lechona. Ya no voy, ya no salgo, mejor no. ¿A qué voy? ¿A qué salgo? ¿De qué sirve? ¿Cómo va a ir con usted? Si mire, o qué. Te está destruyendo ese espíritu inmundo. 7. Manipulador que trabaja por la retaguardia. Diga, es un traicionero. Sí, es la persona que habla de ti a las espaldas. Diga conmigo, la ropa sucia se lava en casa. Porque lo que tú utilices y cuentes a otros será usado en tu contra. Maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Tu corazón no se lo abras a nadie respecto al conflicto de pareja, de matrimonio, de hijos, nada. ¿Cuántos estamos acá? El Espíritu está ministrando. ¿Sí se da cuenta que hay otra manera como está liberando? Estamos siendo liberados. 8. Quita la pasión por buscar la presencia de Dios. Ahí está su respuesta. Y después de que ese espíritu te aparte de leer la Biblia, de orar la palabra, de meditarla, de congregarte, de servir, ¿sí? ¿Cuántos en este momento pueden hacer el discipulado y no lo están haciendo? Excusas. ¿Por qué? Porque en el área económica te tiene atado y tú no has hecho el discipulado. Es que tengo que trabajar. Que le dice a Amalek, cuidado va a conocer la verdad que te hace libre. Y entonces son matrimonios, son hogares que viven en lo emocional, no en el compromiso responsable de caminar en la mano de Dios. Es solo lo emocional, solo lo emocional. Y son personas con dones. Dios ha derramado dones, pero no trabajan con su carácter, con el fruto. Y los dones nos pueden llevar a un lugar donde el carácter no nos puede sostener. Después de que tus dones te lleven allá alto, vas a caer como coco, porque no hay carácter para que tú puedas soportar y resistir los aplausos, la gloria, la fama, el poder, el dinero, el nuevo carro, la nueva casa, de que usted como habla de bonito, que usted qué tremendo. ¿Por qué? Porque te apartaste de buscar la presencia de Dios. Y lo primero y lo más grande que Dios nos da es que formarnos en carácter. Diga conmigo, lo que estoy viviendo es Dios formando mi carácter. ¿Alguien ha escuchado ese versículo que dice, para mí la luz y las tinieblas es lo mismo? Salmos 139. ¿Qué está diciendo? Pues si te quieres esconder en las tinieblas, a mí todos los espíritus me obedecen y te trato con tinieblas también, pero tú cumples mi propósito. 9. Amalek trae al interior de las familias y descendencias contiendas, peleas, gritería, maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Hablar mal. Gritería, maledicencia, división, adulterio, envidias. Pero usted, ¿por qué quieren más a mi hermano? ¿Por qué quieren más a mi hermana? Y destrucción en el hogar. Mira esta tan fuerte que trae. Mira eso tan fuerte. Contiendas, peleas, gritería, maledicencia, división, adulterio, envidias y destrucción en el hogar. Siguiente, Carlos, si hay más. No tiene temor de Dios, se lleva por delante lo que sea. Y si no hay uno solo en el hogar que tenga temor de Dios y le entró al juego a este espíritu, se vienen abajo todos. Yo no me dejo. Cuando yo estaba en mi adolescencia había un programa de televisión que se llamaba ¿Quién manda a quién? Eran dos esposos, un taxista y su esposa. Y los hogares es eso. ¿Quién manda a quién? ¿Quién manda a quién? No. ¿Quién ama a quién? ¿Quién ama a quién? 11.
Amalek te impide, léalo toda la iglesia, 1, 2, 3. Él sabe a dónde vas a llegar y se te va a parar con toda para que no lo logres. Él sabe el empresario que eres, el siervo que eres, la profesional que eres, la mujer que eres. Él sabe lo que Dios estableció para tu vida y Él se levanta de qué manera para que tú no conquistes esos sueños, esas metas, esos propósitos de Dios. Y ahora yo te voy a decir lo siguiente, estoy terminando. Si no derrotas a Amalek, Amalek te derrota a ti. Cuidado con esto. Tarea. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 35. Si no derrotas a Amalek, Amalek te derrotará a ti. Entonces, de hoy en 8 concluimos el mensaje. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un jueves y un viernes y muy posiblemente el sábado también, donde vas a leer primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 35, y te vas a meter versículo por versículo y vas a entender cómo es que Amalek me derrota si yo no lo derroto. Vas a entender cómo Amalek te derrota a través de ti mismo si yo no lo derroto. Les adelanto algo. El rey es Saúl y a Saúl se le da el honor de destruir a todos los amalecitas. A través del profeta Samuel lo envió y le dijo: Saúl, Dios te ha puesto como rey. ¿Qué quiere decir rey? Dios te dio poder, gobierno y autoridad. Diga conmigo: poder, gobierno y autoridad. ¿Sí? Poder, gobierno, autoridad. Y Amalek viene para que tú lo malutilices, lo malinviertas. Y Saúl fue obediente y fue enfrentó a los amalecitas, pero se dejó manipular a través de que el pueblo le dijo: no mates a Gog. Porque en esa época había una tradición, una tendencia, diga, una moda. ¿Cuál era? Que cuando un rey vencía a otro rey, le levantaban un altar. Pero tenía que perdonarle la vida al rey y lo dejaban allí preso, esclavo. Y Saúl quería era honra de hombres. Y dejó al rey vivo y dejó lo mejor de las vacas y las ovejas. Y cuando vino Samuel a preguntarle: ¿por qué no obedeciste a Dios? Dijo: sí, yo le obedecí. Y dijo: ¿y qué es ese bramido y ese mugir de vacas y ovejas? ¿Qué le contestó Saúl? Dijo: es que tu pueblo, no él, tu pueblo me dijo que dejáramos eso. Dice: lo bueno, diga conmigo, lo bueno, lo mejor, para ofrendarlo a tu Dios, le dijo a Samuel. Hay cosas buenas que nos apartan de la presencia de Dios. Ojalá tú recibas administración en esta semana. Vamos a leer de qué manera primer libro de Samuel 15, 1:35, y la otra semana que Dios fluya como quiera fluir, si es que en esta semana no fluya ya en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu casa. ¿Sí? Quinto altar. ¿Cuál es ese quinto altar? Te lo voy a leer. Se derriba el altar de maldad sostenido por el espíritu amalecita que se levanta contra los propósitos que Dios tiene para nuestro proyecto de vida y nuestras generaciones. Se derriba ese altar de maldad que viene con un espíritu manipulador que trabaja por la retaguardia. Este espíritu que nos quita la pasión por buscar la presencia de Dios y nos aleja de servir en su obra. Ataca mujeres, hijos, los bienes adquiridos con el trabajo diario. Ataca hogares, familias, empresas, iglesias. Pero el Señor lo está hablando y está diciendo: yo los hago libres de ese espíritu. Colócate sobre tus pies. El espíritu amalecita debe salir de tu vida. ¿Cuántos podemos hoy pedir perdón? ¿Cuántos podemos pedir perdón?
¿Cuántos pueden decir, Señor, no me voy a inclinar a favor de nadie, sino a favor de tu verdad, a favor de tu palabra? Así que levante sus manos y bendiga ese hogar, bendiga ese matrimonio. Y dígale, Señor, perdóname por meterme donde no debo meterme. Dígalo. Perdóname, Señor, por traer división, por traer cizaña, por traer controversia, por mirar con los ojos de la carne. Luego no es que matará al malo la maldad. Reposa en el Señor. Reposa en el Señor. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice: camino de vida plena. Recuerden que en el monte de Horeb yo les di por medio de Moisés mis enseñanzas y mis mandamientos. Recuerden que tienen la palabra. Discipúlate, discipúlate, léela a diario, pero obedécela. Versículo 5: antes de que llegue el día en que yo los castigaré, les enviaré al profeta Elías. Está hablando los últimos tiempos. Versículo 6: él, ¿quién? El espíritu de Elías, que es el de Cristo, hará que los padres se reconcilien con sus hijos y vivan en paz. Pero dice: pero si no se reconcilian, yo vendré y destruiré la tierra. Así que levanta tus manos y dile: Señor, sana mis heridas. Tengo que ir a pedir perdón. Diga: debo ir a pedir perdón, porque yo no voy a llevar la responsabilidad de haber destruido mis generaciones por mi parecer, por mis conceptos, por mis ideas, por lo que a mí me parece. ¿Acaso no hay un Dios en los cielos que todo lo ve? Y Él dice: no tomes venganza por ti mismo. Yo pagaré a cada uno conforme a lo que cada uno merece. Pero nosotros, sin merecerlo, ha derramado su gracia sobreabundante en nosotros. Así que recibe esa gracia. Recíbela. Recibe esa gracia. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Aleluya. Salimos en la gracia de Dios. Es tiempo de la verdad, restitución familiar. Bendiciones, familia. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.